En este video vamos a editar un producto para hacer marketing de afiliados. Para iniciar vamos entonces a ir a CapCut, vamos a nuevo proyecto y vamos a importar el material con el que vamos a trabajar, videos e imágenes con las que vamos a trabajar. Correcto, entonces aquí ya importamos los videos y las imágenes. Entonces lo primero que vamos a hacer es traer un fondo que quede acorde pues con estos videos y estas imágenes. Vamos aquí a la biblioteca, vamos a fondos, elegimos este fondo, miremos a ver qué tal está este está más bien un poco oscuro. Busquemos otro, miremos este otro está un poco más claro. Lo traemos y vamos a ampliar pues el tiempo. Vamos a revisar la relación debe estar en 9:16, que es el tamaño para poder publicar en Instagram y en TikTok. Entonces miramos y ahora sí vamos a incluir el video para ver pues la longitud total que vamos a empezar a trabajar. El video queda encima de nuestro fondo, pero entonces lo subimos sobre la primera capa y así ya no nos ocupa el fondo. Como vemos, el video está más largo que el fondo, entonces vamos a empezar alargando nuestro fondo para que quede del mismo tamaño. Vamos a dejarlo un poco más largo porque ahora vamos a incluir unas imágenes al final del video. Este video es una persona hablando, entonces vamos a silenciar el sonido para que no nos esté haciendo ahí pues ruido mientras vamos editando. En esta edición ustedes no escuchan porque por temas de copyright YouTube no me permitiría montar el video si tiene música comercial y eso, entonces no estoy proyectando el sonido del video. Entonces aquí vamos, primera imagen, miren que ahí arrastramos la imagen, entonces vamos a organizarla. La idea de las imágenes es que queden al final del video y como va a ser un paso de imágenes, pues entonces vamos a colocarles una duración máxima de 1 segundo por cada imagen. Entonces ahí estamos organizando. Correcto, entonces miremos bien, aquí está en 2 segundos. Vamos a reducirla, creo que es por aquí. Traigamos el indicador nos indica que está en 28:03, o sea que la imagen debe quedar máximo hasta 29:03 para que sea máximo 1 segundo. Correcto, listo. Ya quedó nuestra primera imagen, entonces vamos por más, vamos por la siguiente imagen. Cogemos esta imagen, la ponemos acá, la pegamos bien y vamos a reducirla, entonces vamos hasta 30:03, ahí ya tenemos 1 segundo. Estamos en 30:03 total, entonces vamos a incluir la otra imagen. Es muy bueno llevar ese número. Aquí en 30:03 vamos a reducir hasta 31:03 para que nos quede de 1 segundo. Correcto, vamos con la siguiente imagen. Miren lo fácil que es ir arrastrando pues las imágenes y reduciéndoles pues el tiempo de duración para que nos vaya quedando nuestro proyecto de edición bien organizado. También pues para no hacer una a una, pues vamos a seleccionar de una vez las 4 imágenes, arrastramos pues y seleccionamos y nos traemos las 4 imágenes. Ya tenemos las 4 imágenes que nos faltaban. Ahora entonces vamos a reducirles el tiempo a cada una. Aquí ya se nos está perdiendo, 32:03 no, queda muy chiquito, se nos está perdiendo, entonces acerquemos más bien la barra de tiempo de navegación para saber más o menos 31:03, 32:03, entonces este debe estar es hasta 33:03, sí que están quedando muy corticos y si ya quedamos bien, vamos con la siguiente imagen, la traemos para acá, la reducimos y 34:03, así vamos trayendo cada una de las imágenes. Vean cómo va quedando ya de
de avanzado pues nuestro proyecto. Reducimos esta última. Perfecto, y vamos a recortar el fondo para que hasta aquí va a llegar nuestro proyecto. Listo, ya tenemos entonces el video, tenemos las imágenes y tenemos el fondo. Entonces vamos a incluirle, vamos a aprovechar de que tiene sonido y vamos a traernos los subtítulos, ¿no es cierto? Bueno, aquí nos pone problema porque acuérdense que le habíamos desactivado el sonido a este video. Entonces aquí le damos, hay que primero, como el idioma está en inglés, para que genere los subtítulos necesitamos estar pues en el idioma en que están hablando. Ahí empieza CapCut a hacer su magia y ya tenemos todos los subtítulos de todo lo que dice la presentadora en lo largo del video. Entonces ya tenemos todo el texto, todos los subtítulos. Estos textos, esta información pues nos ayuda a que seamos más visibles en redes sociales. Vamos a colocarle una cancioncita. Voy a extraer un sonido de un archivo que ya tengo. Voy a apagar primero este y vámonos a extraer a un archivo que ya tengo pues, y vamos a incluirlo. Esta cancioncita la colocamos pues aquí, este sonido. Al principio tiene un espacio sin sonido, vamos a quitarlo para que empiece con el video inmediatamente el sonido. Vamos a revisar al final que no nos quede más grande. Ahí vemos que el sonido está más largo, entonces vamos a recortarlo, vamos a quitarle, traemos con la flechita y lo dejamos al tamaño total de nuestro video. Entonces ya tenemos un video, tenemos en esta edición tenemos imagen, tenemos video, tenemos subtítulos, fondo y una buena música. Entonces yo creo que ya estamos como para darle una primera visualización a nuestro proyecto, cómo está quedando. Espero que les esté gustando este vídeo. Si les está gustando, los invito a que se suscriban al canal y que me den un buen like para seguir promocionando estos videos, para seguir publicando más videos en este canal acerca de cómo editar videos para marketing de afiliados, para ser publicados en TikTok y en Instagram. Aquí vemos cómo está quedando nuestro proyecto, vean cómo está quedando de chévere. Tiene el video, vean cómo va quedando bonito. Ahí empiezan las imágenes están saliendo sin una transición. Entonces vamos a dejar que termine y aquí entonces vamos a retornar de nuevo y vamos a incluirle las transiciones aquí entre cada uno de estos imágenes que tenemos, para que sea el paso del video a la imagen no sea como tan plano, sino que tenga pues como un efectico bien chévere. A ver cuál de estos nos gusta más. Este me gusta, lo jalo, lo pongo aquí. Voy a poner el mismo en los otros y así pues en todos los cambios de imágenes y de transiciones. Con este paso yo creo que ya quedaría nuestro proyecto totalmente listo, quedaría listo el video, quedaría con todos los componentes y ya podríamos pasar a publicarlo en Instagram o en TikTok. Les agradezco mucho. Este es mi canal, Marketing de Afiliados. Muy pronto estaré publicando nuevos videos de cómo editar